Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a Sobre la Mesa. Soy Natalia Rodríguez y como siempre me acompaña mi compañero Luis Emilio Jiménez en un programa más de este espacio del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y el Canal Universitario. Bueno, muchas gracias por el saludo, Natalia, y gracias a ustedes por acompañarnos. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que consideramos que es una deuda y es la situación que ocurre en este momento en Egipto. Si bien es cierto, el acento de los medios de comunicación internacional y de la misma comunidad internacional yace sobre Siria, de lo cual hablaremos en estos días, lo cierto del caso es que en Egipto es un país que en este momento atraviesa por un caos institucional que se ha traducido además en un drama humanitario, producto de esa búsqueda de alcanzar estabilidad política, estabilizar en este caso el régimen político, y no solo eso, sino también buscar mejorar las condiciones de vida para la población luego de la primavera árabe. Y es que precisamente un año después de esta esperanzadora primavera árabe se da un golpe de Estado que tiñe de sangre, de muerte y de represión a la sociedad egipcia. Y los distintos intereses y actores se entrecruzan y hace muy difícil que se logren los objetivos planteados en el 2011. ¿Cómo leer e interpretar, cómo entender el conflicto en Egipto? Eso es el tema que colocamos hoy sobre la mesa. I am honored to be in the timeless city of Cairo. En su discurso en la Universidad de El Cairo, el 4 de junio de 2009, el presidente Obama enumeró cuáles son los asuntos conflictivos en la relación entre Estados Unidos y el Islam. El extremismo violento, la relación entre israelíes, palestinos y el mundo árabe, las armas nucleares, la libertad religiosa, los derechos de las mujeres, el desarrollo económico y la promoción de la democracia y los derechos humanos. La llegada al poder de Mohamed Morsi, tras el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, parecía inaugurar una etapa democrática en la vida política egipcia. Y Mubarak se instala en el gobierno en 1981 y va a estar en el gobierno 30 años, hasta el 2011. Y eso es precisamente un elemento fundamental para entender la caída de Mubarak. Son 30 años de un líder político en el poder, con posiciones muy despóticas, con posiciones contra los derechos humanos, y llega un momento en que fue el año 2011, en que la sociedad egipcia dijo, hasta aquí Mubarak. Morsi, quien estuvo acuerpado por los hermanos musulmanes, fue electo vía democrática el 30 de junio de 2012. Un año después, el ejército optó por derrocarlo, despertando así el descontento de los grupos islamistas que apoyaban al presidente depuesto. La convocatoria a un referéndum para una nueva constitución, que fue uno de los elementos también que más deslegitimó el mandato de Morsi. Morsi es derrocado porque son las contradicciones que hay al interior de ese mundo árabe, ¿verdad? Las contradicciones que hay ahí, las contradicciones y en dónde hay las contradicciones, pero hay que explicar esto, porque siempre, y en ese caso los Estados Unidos de América, que estaba interesado en el control económico y en el control geoestratégico del mundo árabe. Entonces Morsi entra en contradicción con Estados Unidos, entra en contradicción con el gobierno de Estados Unidos, y entonces, bueno, lo derrocan, y para esto se presta un conjunto de militares egipcios. Las expectativas en torno al gobierno de Morsi resultaron demasiado grandes.
Y esa es precisamente la gran promesa con la que asume Morsi, volverse un presidente de la mayoría, tratar de crear un gobierno de unidad nacional y por supuesto todavía incrementar más los indicadores económicos, pero con una mayor distribución de la riqueza, cosa que es muy alejada de la realidad durante ese año de gobierno. Morsi no logró lidiar con ella porque lejos de crear un gobierno de unidad nacional, más bien fue un gobierno precisamente de la hermandad musulmana. Y eso entonces alejó no solamente al sector laico de la sociedad egipcia, sino que también alejó a los sectores productivos y finalmente a los militares, que juegan un papel determinante. En el conflicto no se puede ocultar el papel del ejército. El papel de los militares en Egipto es un papel de primer orden, es un papel hegemónico, es un papel en el que ellos marcan las pautas del devenir de esa sociedad. Este vaivén en Medio Oriente generó una situación comprometedora para Estados Unidos. Egipto es de sumo interés geopolítico para los norteamericanos, pero no podían apoyar el golpe contra el presidente Morsi. Estados Unidos ha guardado un silencio casi cómplice en todo este proceso ahora que se le dio un golpe a Morsi. De hecho, no la ha catalogado como un golpe, precisamente porque eso le implicaría tener que cortar la ayuda financiera y militar que le brinda al ejército egipcio principalmente. La caída de Morsi también tiene connotaciones religiosas. Todo eso hay que entenderlo también dentro de una dinámica del mundo árabe que se rige por los lineamientos de todo lo que es la religión islámica, que se rige por el Corán, donde se rige por otras variables culturales muy diferentes, marcadamente diferentes a las variables que tenemos aquí en el mundo occidental. El contexto del conflicto egipcio y el proceso de la democracia en esta nación, esta semana sobre la mesa. Volvemos a Sobre la Mesa, gracias por su compañía. Para entender un poco este conflicto que está sucediendo actualmente en Egipto, nos acompaña hoy don Nasser Ouabou. Él es catedrático de la Escuela de Lenguas Modernas y de la Escuela de Estudios Generales aquí de la Universidad de Costa Rica y le agradecemos muchísimo su presencia en este programa. Para empezar, ¿qué es Egipto? ¿Cómo se entiende Egipto en el mundo árabe? Muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecerte por la invitación. Antes de venir a este programa, consulté por medio de las redes a una amiga especialista de Egipto, sobre todo de la condición femenina, que viajó recientemente a Egipto. Y yo le dije que voy a participar a un programa para hablar de Egipto. ¿Qué me recomendarías usted que tuvo la oportunidad de visitar a Egipto recientemente? Y me dijo, el que pretende entender al Medio Oriente es que no entiende nada. ¿Por qué? De manera que es muy complicado. Además, estamos en un ambiente en donde no se conoce muy bien el Medio Oriente. Precisamente por eso quisimos hacer este programa ahí. Y el hecho de haber separado el problema de Siria, el problema del norte de África, como Túnez, donde comenzó la primavera de la revolución del jazmín, me parece muy bien. ¿Qué es Egipto? Egipto primero es un país bíblico y coránico a la vez. Yo creo que los egipcios se sienten muy orgullosos de ser uno de los pocos países citados en la Biblia. Si usted abre Génesis 39, por ejemplo, toda la historia de Jacob ocurre en Egipto. Y la misma historia se repite en el Corán, en la Surat 12, exactamente igual. Lamentablemente, el día de hoy, Egipto vive una crisis existencial, política, económica. Es un gran país de más de 80 millones de habitantes, unos 85 millones. Es un país de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y actualmente sufre una crisis, como lo mencionaron en el problema desde la caída de Morsi, y es una crisis que tiene raíces profundas que empezaron, o sea, los problemas empezaron mucho antes. ¿Cuándo empezaron esos problemas? Empezaron, por así decirlo, es que no hay cultura democrática en Egipto.
porque si vemos la historia reciente desde la caída del rey Farouk, los 5 presidentes que sucedieron después de Gamal Abdel Nasser, quien tomó el poder en los años 53 hasta su muerte, después Anwar el-Sadat y finalmente Mubarak, que fue derrocado gracias a un movimiento que generó mucha esperanza en toda la región y también en todo el Mediterráneo. ¿Por qué derrocaron a Mubarak? Derrocaron a Mubarak por varias razones. Primero, Mubarak era un militar, al igual que Sadat y al igual que Gamal Abdel Nasser. Era un gobierno muy corrupto y muy autoritario, que fue electo, reelecto, era electo como 5 veces. Le derrocaron porque vivimos en una época, hay que destacar el papel de las redes sociales, que escapan al control de los medios de comunicación tradicional. Por ejemplo, la ocupación de la Plaza Tahrir del 25 de enero hasta la caída de Mubarak generó mucha esperanza, no solamente en Egipto. Resulta admirable ver a un pueblo, a millones de personas, ocupar la Plaza Tahrir, que significa libertad en árabe, y perdieron el miedo y en 18 días acabaron como una dictadura caracterizada por la corrupción, el autoritarismo y la violación masiva de los derechos humanos. Pero lo que ocurrió después, es decir, en el periodo de transición, si usted me hace las preguntas, no sé cuál sería el hilo conductor. Sí, vamos por ahí, vamos por ese camino. ¿Qué pasa después de la caída de Mubarak? Muchas cosas ocurrieron después de la caída de Mubarak. Primero, hay que hablar del periodo de transición del mariscal Tantawi, ¿verdad? Durante este periodo, yo tengo aquí la lista de la cronología de todos los acontecimientos muy importantes desde 1922 y 1952, pero no voy a entrar en los detalles. En este periodo de transición hubo 3 elecciones fundamentales y muy importantes. La primera es la elección de la Asamblea Legislativa y los resultados del 11 de enero del 2012 dan los resultados siguientes. El Partido Libertad y Justicia de Morsi, que es de los hermanos musulmanes, fundamentalmente obtuvo el 37 de los votos, es decir, 10.138.134 exactamente. El segundo partido, también islamista, Al-Nur, obtuvo 7.500.000, lo cual suma 17.632.000, es decir, un 64%. Los islamistas dicen la Asamblea Legislativa resulta electa democráticamente, lo cual es cierto con un 64% de los votos. Pero no hay que olvidar que el padrón electoral de Egipto tiene casi 52 millones. Es decir, si uno analiza los datos, podría tener otra interpretación. Sí, son quizás un poco legitimados, pero bueno, al fin y al cabo son electos democráticamente. Totalmente legitimados. La segunda elección es la elección de Morsi, del presidente Morsi, el 17 de junio del 2012. Resultó electo con 51.7, 52 digamos, 13 millones de votos. Y el abstencionismo era de 53% y la participación de 46%. Antes de ir a la última la tercera elección quiero que me cuente este actor quiénes son, los hermanos musulmanes y Morsi, ¿quiénes son? Bueno, los hermanos musulmanes es un movimiento teológico creado por Hassan al-Banna en 1928. Y tuvo un papel muy importante en el tiempo del colonialismo y después su sucesor, al ser asesinado en los años 40, 48 o 49 creo, Seyyed Qutb, que fue el ideólogo de los hermanos musulmanes, tienen como fin establecer un califato de Marruecos hasta la Indonesia, es decir, sobre todo la tierra es musulmana. Es un movimiento caracterizado por
la intolerancia y la no aceptación del otro. Cabe distinguir lo que es musulmán, es decir, la gente común y corriente. Yo creo que la mayoría de los egipcios se consideran como musulmanes, salvo unos 10 a 11 millones de cristianos coptos que no lo son. Entonces, Morsi es de la escuela de los hermanos musulmanes y él no lo niega. Lo que pasa es que no se presentaron bajo el nombre de los hermanos musulmanes, sino bajo el nombre del partido Justicia y Libertad. Era un poco diferente. Tenemos todavía pendiente la última elección, tal vez mencionarla brevemente porque tenemos que ir a corte. La última elección antes del corte es el referendo constitucional. El referendo constitucional obtuvo un 62.70% de un sí. ¿Qué pretendía ese referéndum? El referéndum constitucional es para la nueva aprobar la nueva constitución que fue redactada por la Asamblea Constituyente de la mayoría de los islamistas, y el artículo 2, lo voy a leer, dice: el Islam es la religión del Estado, el árabe es la lengua oficial, los principios de la Sharia islámica son la principal fuente de la legislación. ¿Qué significa esto? Si vemos, por ejemplo, el 58% de los abstencionistas y 10 millones que aprobaron la Constitución, significan poco en un país de 85 millones de habitantes y un padrón electoral del de 52. Ahí empiezan los problemas. Ahí empieza el problema. Estamos hablando sobre Egipto sobre la mesa hoy. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Esperamos que en casa usted esté entendiendo algunos de los principales acontecimientos que tienen que ver con el conflicto en Egipto actualmente. Le agradecemos que continúe en nuestra sintonía. Nos quedamos entonces en el tema del cambio en la Constitución. ¿Qué pasó adelante? Cae Morsi. ¿Por qué cae Morsi? Morsi cayó por varias razones. Primero, por los errores que él cometió. ¿Cómo cuáles? Durante un año en el poder, gobernó prácticamente solo para los hermanos musulmanes. También tenía presión de parte de los hermanos musulmanes, y eso causó de ambos lados, quizás. Y eso causó un enojo en la sociedad musulmana. Me parece sumamente inconveniente poner el Islam es religión del Estado en un país donde hay como 11 millones de cristianos. Además, Egipto es una ciudad muy grande, con grandes universidades, con intelectuales laicos y de todas las ideologías. Entonces la gente se sintió, ¿qué significa con la Sharia será la fuente principal de inspiración de las leyes? Poco a poco comenzaron a acaparar el poder, y la sociedad civil comenzó a sentirse como lesionada, y se creó el movimiento Tamarrud, que significa rebelde o revolución en árabe, y ocuparon la Plaza Tahrir nuevamente, esta vez para pedir la cabeza de Morsi y de los hermanos musulmanes, y esto comenzó el 25 de enero del 2013, es decir, al celebrarse 2 años exactamente después de la revolución de la Plaza el Tahrir. Ya entramos entonces al conflicto, a la situación actual. ¿Qué ha pasado en los últimos, a partir de ese momento? ¿Qué ha pasado a partir de ese momento? Tal vez podríamos hacer un movimiento poco para atrás, de flashback, como decir, un poco para atrás. Hoy mismo asesinaron a un general de la policía en Egipto, mataron a unos 10 islamistas, según dice la noticia que tengo aquí. Es decir, hoy, lamentablemente, todos los ingredientes de una guerra civil están en Egipto. ¿Por qué? Porque los islamistas del movimiento de los hermanos musulmanes tienen una tradición de resistencia. No olvidemos que es un movimiento que nació
en 1928 y resistió a todas las dictaduras. También hay que decir que las dictaduras se utilizaron al movimiento islamista fundamentalista, mostrando una cara de modernistas a Occidente. Por ejemplo, no olvidemos que Mubarak fue presentado como un presidente moderado y el lenguaje de Mubarak y de Ben Ali en Túnez, que no hay que olvidar, por ahí comenzó el movimiento. Si no quieren unas dictaduras laicas, moderadas como nosotros, tendrán que ver cómo resolver el problema, cómo manejar las relaciones internacionales con los islamistas. Entonces la gran culpa la tiene la dictadura de Mubarak y las otras al no permitir el surgimiento de movimientos democráticos en Egipto. Parece que la alternativa es solo los hermanos musulmanes. Yo pienso que hay, otras alternativas, porque comencé mencionando estas las cifras, los resultados, porque son las primeras elecciones libres, democráticas y transparentes. Claro. Esto hay que reconocerlas. Pero no estaba preparado quizás el pueblo egipcio para la democracia. La oposición prácticamente no existía. Las instituciones funcionaban bajo el control del ejército y de las muhabarat, es decir, de los servicios. La única fuerza política que estaba organizada son los hermanos musulmanes. En cambio, los otros no tenían la tradición, de lucha ni de la organización. Uno siente a veces, dice, pero ¿por qué esta gente echaron a un dictador en 18 días, utilizaron las redes sociales de una forma admirable y después no salieron a votar? Exacto. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Por qué no salió a votar? No salieron a votar porque no tenían partidos organizados. Y entonces se decían, entre la peste y el cólera, preferimos quedarnos en la casa. Lo que pasa es que cuando comenzaron a sentir que sus derechos iban a ser lesionados, sobre todo la condición de la mujer, que es muy lamentable, salieron y echaron a Morsi. Ahí hay un gran problema. No lo echaron ellos, sino el ejército. Pareciera que Morsi era era una excusa. En realidad pareciera que lo que había detrás era traerse abajo a Mubarak y después ver qué pasaba. Algunos dicen el eso. ejército. Tiene toda la razón de decir esto. Lo que pasa es que no hay que olvidar que durante casi 15 días antes de la intervención del ejército, más de 14 millones de egipcios ocuparon la Plaza Tahrir y en diferentes ciudades, pidiendo la caída de Morsi. Y Morsi no supo negociar. Es decir, cuando usted resulta electo con 10 millones en un país de 85 millones, con un padrón electoral de 52, tiene que abrir un poco los oídos y escuchar a la gente. Y lamentablemente, la única cosa que él repetía, yo soy un presidente electo democráticamente y tengo que seguir ahí. Ahora, yo pienso que la solución no es un régimen militar, pero tampoco un régimen islamista. ¿Por qué? ¿Por qué un régimen islamista no? ¿Por qué un régimen islamista no? Imagínese usted alguna secta religiosa que tome el poder aquí. ¿Qué diría usted? Es muy difícil. Es decir, no se puede... uno no puede cerrar los ojos ante la intolerancia de los islamistas. Estoy hablando del islamismo político y no del islam como religión, porque la mayoría de los egipcios se consideran como musulmanes y honradamente tienen el derecho de practicar su religión o de no practicar. Los hermanos musulmanes dicen, no, la mujer tiene que andar con el velo, tiene que aplicar el ramadán, tiene que aplicar tal cosa, y la gente ama mucho la libertad, no puede permitir semejantes actitudes. Claro, y entonces usted diría que no hay una solución de un lado ni del otro, ahí tiene que haber una transición. ¿Es posible, es factible una transición hacia la democracia? ¿En Egipto? Tengo la esperanza que sí. Lo que pasa es que es muy temprano para decir qué va a pasar. Yo me río mucho cuando yo veo a algunos analistas en los grandes medios como se parecen saber lo que pasó y lo que está pasando y lo que va a pasar. Me parece que para responder a su pregunta, la historia es el mejor ejemplo para dar unas premisas. ¿Qué pasó después de la Revolución Francesa en 1789?
una anarquía hasta la llegada de Napoleón, para poner hasta aquí nomás. ¿Qué pasó después de la Revolución Mexicana en 1910? Prácticamente una guerra civil que causó más de 1 millón de muertos y causó toda la literatura de la Revolución Mexicana. Lo mismo está pasando en Túnez, en Egipto, en Libia, y pienso que este proceso va a durar por lo menos una década. Y tengo la esperanza, tengo la fe de que en Túnez, en Egipto, en todos los países del Medio Oriente, después de la liberación del colonialismo, deberían liberarse de sí mismos. Porque antes la culpa la tenían los colonizadores, franceses o ingleses en algunos casos, pero 50 años después deberíamos buscar las causas del subdesarrollo en nosotros mismos, es decir, en las autoridades corruptas, en los sistemas que hacen que prácticamente los intelectuales, los hombres y las mujeres libres no tienen lugar ahí. Y eso es muy triste. Usted no puede imaginar la cantidad de intelectuales egipcios que están en Estados Unidos, en Inglaterra, y se sienten como muy marginalizados porque no hay libertades públicas, individuales. Entonces me parece que tarde o temprano la vía de la democracia va a ser la solución. Bueno, esta es una manera de leer el conflicto en Egipto. Le agradecemos mucho a don Nasser Ouabou por haber estado sobre la mesa. Y tenemos otras dos visiones, otras dos formas de interpretar y de leer este conflicto, y eso sería en el siguiente bloque. Estamos en Sobre la Mesa, quédese con nosotros, ya volvemos. Bien, continuamos. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy estamos hablando sobre Egipto. Titulamos el programa de la democracia a la dictadura del invierno egipcio, un poco para jugar o hacer alguna contradicción con el tema precisamente de la primavera árabe, que es un poco la pregunta con la que iniciaré con mis invitados, no sin antes presentarlos, por supuesto. En primera instancia presento a Sergio Moya, quien es teólogo internacionalista, es coordinador del Centro de Estudios del Medio Oriente y África del Norte de la Universidad Nacional y también profesor acá en la UCR, y al doctor Manuel Rojas, quien es sociólogo, investigador de la Flaxo, catedrático de la Universidad de Costa Rica e investigador del CIEP. Muchas gracias a los dos por acompañarlos. Y bueno, ya adelanté la pregunta. Yo lo que quisiera saber es, ¿el mundo de alguna manera se ve revitalizado por lo que ocurre en África del Norte y Medio Oriente, por ahí del año del 2011 a propósito de la primavera árabe? ¿Podríamos decir que aquella expectativa de cambio, revolución, democracia, de alguna manera se sobredimensionó? Empecemos con usted, Sergio. Yo creo que sí, y empezando por el nombre de primavera árabe, ¿Por qué? Que fue acuñado en Occidente, ¿verdad? Es decir, tal vez en un lapsus de optimismo exacerbado se creyó que pues, esa región que políticamente ha sido pues, determinada por el statu quo, básicamente, pues, se abría de un momento a otro a un escenario de libertad, de democracia, ¿no? Y yo creo que lo que estos 3 años nos han demostrado es que desde acá, como observadores, habría que moderar mucho las expectativas respecto a los cambios que son posibles, ¿verdad? Nasser ha sido una muy buena referencia a lo que son episodios históricos como la Revolución Francesa o la Mexicana, ¿verdad? Yo no estoy tan convencido de que esto sea una revolución, ¿verdad? En el sentido convencional y clásico de la palabra, pero efectivamente vamos a, creo que tener que acostumbrarnos a que va a haber altibajos, que va a haber regresiones. Lo de Egipto a partir del golpe contra Morsi, creo que en el camino hacia la democracia es una regresión importante, ¿verdad? Don Manuel, yo quería preguntarle a usted, en 2011 se da el derrocamiento de Mubarak. Se habla de la dinastía de los Mubarak, porque no es solo él, sino también su hijo, y bueno, las redes de poder que hay alrededor de él. En 2013 cae el presidente que en aquel momento fue electo, y en este momento lo que tenemos es, podríamos decir, un ejército
que pues toma las riendas del país. ¿Qué se puede decir en términos de, bueno, de la expectativa de esta democracia que nos estaba comentando Sergio, pero también de la implantación, por decirlo así, o de estos esfuerzos de Occidente por querer instaurar la democracia en Oriente? A como haya lugar, para tranquilidad de los occidentales. Quizás antes de meternos en eso, quisiera decir que para mucha gente la situación de Egipto parece como muy lejana, ¿verdad? Lo mismo que lo que puede estar pasando ahora en Siria. Pero estos programas me parece que hacen poner pie a la gente de que vivimos en un mundo tan interconectado que lo que puede estar sucediendo ahí tiene influencia directa sobre nuestras vidas. Para empezar, los precios del petróleo suben o bajan dependiendo cómo esté la estabilidad o la inestabilidad en el Oriente, y eso es el ejemplo más pedestre tal vez que se puede dar en este momento, pero simplemente para decir que estamos interconectados. Bueno, usted decía que habíamos empezado con la primavera. La pregunta ahora es ¿qué estación sigue? Eso sí, claro. Dicen algunos de los comentaristas internacionales. Estamos como en un punto y seguido. Exactamente. Y mirando titulares de la prensa internacional, por ahí otro analista decía que Egipto regresó a la normalidad, o sea, nuevamente a la dictadura, porque esa ha sido la historia del 53 en adelante, pero desde antes también. Es decir, es un país, habló de una cuestión que me parece muy importante, que es la ausencia de una cultura democrática, ¿verdad? Pero también hay que tener cuidado con el uso de los términos, porque podemos ponernos muy etnocentristas, ¿verdad? Tratar de medir lo que pasa en esos países con los parámetros o los marcos de análisis que nosotros con los lentes de Occidente. Sí, ¿por qué tienen que ser democráticos? O la democracia tiene que ser igual a la nuestra, o eso tiene un valor universal, o cuáles son los valores universales. Amartya Sen, economista indio, premio Nobel de Economía, decía en un libro o en un artículo, me parece, sobre la democracia como valor occidental. Él decía que si se miraba la historia de sociedades orientales y se tomaba como la democracia no solamente elecciones y cambios de gobernante, sino otros valores como convivencia y tolerancia, teníamos mucho más ejemplos, o quizás igual número de ejemplos, en Oriente, en Asia, en África, que en Occidente. Claro, incluso si uno revisa revisando, porque tampoco somos expertos, o no soy experto, se reivindica el tema de la consulta y del consenso como valores fundamentales en la práctica del islamismo. ¿Es así, Sergio? Bueno, el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, no es un libro de política, ¿verdad? Y no prescribe un sistema político determinado, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas referencias al poder, a la política, a lo que debe ser la conducta de los gobernantes. Y hay un llamado constante a los creyentes a que practiquen la consulta mutua y que resuelvan sus asuntos sociales, sus disputas sociales y políticas en la consulta, que es la shura. Y bueno, muchos ven en eso la base que podría compatibilizar modo de vida marcado por la influencia del Islam con las instituciones democráticas. Y lo que tenemos ahorita es, un poco como para aterrizar más la discusión, lo que tenemos ahorita es una confrontación abierta en Egipto, donde los hermanos musulmanes están en contraposición del ejército. Básicamente es así. Yo diría que no es tan simple, porque podemos decir que se trata de un debate en el que hay muchos sectores. Unos lo ven como islamistas versus seculares. El ejército mediando ahí, pero tampoco eso es tan simple, porque el islamismo no es un fenómeno monolítico. Hay muchas expresiones del islamismo. Uno de ellos son los hermanos musulmanes, efectivamente, pero tenemos también una corriente emergente de salafistas que tienen una lectura mucho más fundamentalista del Islam, mucho más literal del Corán, que se han convertido también en un actor político importante. Entonces no es... ¿Cómo entendemos el conflicto entonces? Bueno, se trata de una transición en la que no se han construido un consenso sobre qué modelo de país hay que seguir, ¿verdad?
Es decir, en parte se debe a que no hubo una escuela de formación de valores democráticos a través de todos estos años de dictadura. Y creo que es pedir mucho que en términos de 3 años la no existencia de una cultura democrática pues germine de la noche a la mañana a partir únicamente de elecciones, ¿verdad? Sí, que nosotros tendríamos ejemplos aquí muy cercanos en algunos países de América Central. Y un elemento que es muy importante es el papel del ejército, ¿verdad? El ejército es un poder por encima del conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es la particularidad del ejército en esta discusión? Bueno, que no es solamente un ejército, sino que es una unidad, entre otras cosas, productora. Es decir, tiene empresas, puede controlar una serie de líneas de abastecimiento de productos básicos. Se parece un poco a lo que en un momento fue el ejército hondureño, que tenía una televisora, una fábrica de cemento, una funeraria. Es decir, que era un poder no solamente militar, sino también un poder económico. Bueno, y hay que recordar que en Egipto es el mayor exportador de trigo del mundo. No, importador de trigo del mundo. Entonces no es casual que el ejército esté vinculado a estas actividades económicas. Y el ejército recibe $1.300 millones anuales por parte de los Estados Unidos. Que estaba viendo ahora. Que es un actor que no hay que excluir. Ahorita lo vamos a desarrollar. No, que además estaba viendo que, a ver, aquí tengo el dato, lo que estaba viendo es que Egipto concentra el 30% de la financiación militar extranjera del presupuesto de los Estados Unidos para el presupuesto 2012. El 60% lo concentra Israel, que además Israel y Egipto casi que comparten, que están al frente, los separa el Mediterráneo. Sí, entonces fronteras. Sí, entonces podríamos decir, si es el 90% según estos datos de la financiación militar extranjera, pues se depositan en esa zona. Bueno, esto se explica porque en las últimas décadas Israel como Egipto han sido de las bases de la llamada estabilidad en la región, ¿verdad? Es decir, y sobre todo los garantes de los intereses de Estados Unidos en la región, ¿verdad? 2 países que estuvieron en guerra en varias ocasiones, Egipto e Israel, pero que compartían esa afinidad y esa cercanía con los Estados Unidos y con los intereses en la región, ¿verdad? Frenando algunas fuerzas, impulsando otras, y de ahí pues que el ejército haya sido pues en alguna medida el principal elemento de estabilidad institucional en el país en los últimos 60 años. O sea, es una columna vertebral importante que no hay que... Y todas las familias tienen a alguien que ha estado en el ejército, que está en el ejército, es la institución más prestigiosa, y pues no hay que dejar de considerarlo quizás como el actor con más peso en la toma de decisiones. Ok, quedémonos con esta idea, tenemos que ir a una pausa. Estamos discutiendo la situación que acontece actualmente en Egipto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos en Sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando sobre el tema de Egipto. El programa lo titulamos De la democracia a la dictadura, el invierno egipcio. Queremos conocer qué criterio tiene don Nasser, quien nos acompaña en el set de la entrevista a esta altura de la conversación. Don Nasser, por favor, cuéntenos. Gracias. ¿Cómo decía don Luis, de la democracia a? De la democracia a la dictadura, el invierno egipcio. Pues no sé qué decirle de la democracia. Es un título un poco polémico. Primero, es un honor participar con don Sergio Moya y don Manuel. No estamos en un debate de carácter político como para que haya una réplica. Me parece que lo que hicieron más bien es ampliar y agregar ciertos puntos muy importantes como el papel del ejército y sobre todo sobre la caída de Morsi y qué es lo que ocurre y qué es lo que podría ocurrir. Me gustaría citar a un gran poeta tunecino que se llama, leer un poema de él que se llama La voluntad de vivir.
Es un poema escrito en el tiempo del colonialismo en 1933 y dice: si un día un pueblo quiere vivir, el destino ha de obedecer, la oscuridad ha de desaparecer y las cadenas han de romperse. Aquel que no abraza el deseo de vivir ha de evaporarse y desaparecer. Me parece que los pueblos del norte de África, de Egipto hasta Marruecos, y los pueblos del Medio Oriente escucharon a ese poeta y tienen la voluntad de vivir, acabaron con el colonialismo y hoy hace falta liberarnos de nosotros mismos. Hace falta encontrar una vía, tanto en Egipto como en Túnez, porque me parece que la dictadura militar no es la solución, el islamismo no es la solución tiene que ser la democracia, porque creo que la democracia es algo universal. Además, si escuchamos a los tunecinos durante la revolución, lo que pedían son 3 valores universales: dignidad, libertad y justicia. Tal vez tomará mucho tiempo, pero tarde o temprano estos pueblos van a seguir en la vía de democracia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted. Continuamos con la discusión. Don Manuel, yo quería, ya ahora que don Nasser lo estaba mencionando, que usted nos dijera, bueno, ¿qué significa para el pueblo egipcio, liberarse de sí mismo? Bueno, es que eso está ligado a una pregunta o algún tema que se trató, no sé si cuando estaba Natalia conversando con Nasser alrededor de cuál era, digamos, el camino, o por qué más bien no se construyó una alternativa frente a lo que significaban los hermanos musulmanes. Y es que ahí hay una gran complejidad que ha sido planteada, porque, por ejemplo, lo que se dice es que contra Morsi se levantó una amalgama de lo que llama Saminair, es que Saminair es otro Saminair, Islam nacional, tradicionalmente moderado, que se asusta ante las ínfulas dictatoriales del presidente, la capa más occidentada, liberal y laica de la sociedad, un Islam ultraconservador, el salafismo, que pese a todo ve en la hermandad un obstáculo para el triunfo del verdadero Islam, y siempre los militares, sin los cuales no puede haber revolución ni contrarrevolución triunfantes en Egipto. Es decir, que realmente construir una alternativa es complicado, digamos, en esa sociedad que viene de un pasado de dictaduras y donde coexisten con dificultades, no solamente versiones del mismo Islam, también cristianos coptos y sectores modernizantes que quisieran avanzar mucho más allá. Eso creo que dificultó mucho, por ejemplo, la presentación de un candidato que fuera potable para una mayoría egipcia. Por eso es que los hermanos musulmanes eran los únicos que se presentaban como una alternativa, pues tenían desde 1928 en adelante intentando llegar a eso. Sí, Sergio, yo estuvimos revisando algunos textos, incluido uno del profesor Manuel Castells, y él mencionaba que buena parte de esta revolución, o del detonante, por lo menos en Egipto, se da por un conflicto de intereses entre el ejército y Mubarak, en este caso, o la dinastía Mubarak, que el ejército aprovecha esta ola o esta primavera, estos vientos primaverales, llamémosle, que se une con una ciudadanía que efectivamente demanda lo mismo que señaló el doctor Nasser, pero que a la vuelta del camino el ejército lo que está interesado es fundamentalmente en traerse abajo al dictador. Sin embargo, no aspira, al igual que la ciudadanía y de pronto los hermanos musulmanes, a un cambio real en las reglas del juego. Por ahí va la discusión. Sí, en el sentido de que el gran poder decisor es el ejército, pero yo no diría que había una dinastía de los Mubarak, ¿verdad? Es decir, los Mubarak eran la cara
de un poder incuestionable que eran los militares. Y llega un momento en que Hosni Mubarak deja de ser funcional para el ejército. A ver, la tesis, y brevemente, la tesis de Castells es: los Mubarak desarrollan algún margen de autonomía en relación con el ejército precisamente porque logran insertarse de una mejor manera en la economía global, mientras que el ejército se queda más en el funcionamiento tradicional clásico de la economía, una cuestión más interna. Y ese margen de autodeterminación es lo que no es tolerado por el ejército. Pues esa es la tesis de un autor. Posiblemente, porque se decía que, pues, que el Hosni Mubarak estaba impulsando incluso dejar el poder a su hijo Gamal, ¿verdad? Y Gamal no tenía ni siquiera una trayectoria dentro del propio Partido Nacional Democrático, ¿verdad? Es decir, no venía del ejército y tampoco venía de la burocracia política, ¿verdad? Y posiblemente eso fue lo que hizo ya que se presentaran eso como dos caminos que eventualmente iban a colisionar, ¿verdad? Pero la gota que derrama el vaso es el levantamiento popular, ¿verdad? Y el ejército reacciona desplazando a Mubarak, pero no desplazándose del poder, ¿verdad? El poder, ni cambiando las reglas del juego. Pues no, porque las reglas del juego de convivencia. Porque vimos cómo durante muchos meses fue muy reacio el ejército, en este caso liderado por Tantawi, a generar espacios y a ceder espacios a la ciudadanía, ¿verdad? Es decir, tuvo que haber una gran cantidad de movilizaciones populares para que el ejército entendiera que tenía que transigir, ¿verdad? Y que había una serie de voluntades que cuestionaban incluso su propio rol. Nosotros, mediante redes sociales, le preguntamos a la gente, o más bien ofrecimos un espacio para que ellos nos enviaran sus preguntas. Quería plantearles una que nos hicieron llegar por medio de Facebook. La pregunta es: ¿por qué se teme que el Islam en el poder afecte la provisión energética y las condiciones de seguridad en África del Norte y en Medio Oriente? Sergio, don Manuel. No tengo información sobre... ¿Existe alguna situación que pueda generar ese temor de que el Islam en el poder? Bueno, si eso se refiere a la posibilidad, o se refiere directamente al gobierno de los hermanos musulmanes, hay que decir que los hermanos musulmanes son una fuerza política conservadora y en cuanto a su agenda económica son lo que podríamos llamar neoliberales. Es decir, ellos no cuestionan la economía capitalista, ¿no? Y en general no cuestionan la vinculación de Egipto a la globalización económica, etcétera, etcétera. Y no tenían ni han tenido nunca en su agenda política el utilizar el petróleo como un fundamento, como una palanca de poder, ¿verdad? Como sí lo utilizó en su momento Gamal Abdel Nasser, ¿verdad? Es decir, ¿qué hizo Morsi apenas llegó al poder? Negoció un convenio con el Fondo Monetario Internacional, se apegó muy bien a las reglas del juego y de ninguna manera cuestionó el statu quo económico regional, ¿verdad? Así es que... o sea, que Morsi como tal no significaba una amenaza para intereses en materia de seguridad y en materia de provisión de recursos energéticos a la región. Por supuesto que no. Que es lo que temería eventualmente Occidente, ¿verdad? Lo que teme históricamente Occidente no han sido a los hermanos musulmanes, que tienen una agenda económica pues bastante cercana a ellos. Lo que temen son los gobiernos nacionalistas, que eventualmente vuelvan a decir, bueno, el petróleo debe ser un elemento de desarrollo nacional. Eso no está en discusión. Por el momento no. Okay. Y el tema de Israel también. Eso le iba a preguntar, ¿dónde queda Israel, dónde queda Estados Unidos y dónde queda Europa en toda esta discusión? Bueno, es que mientras Egipto se vivía en esa normalidad bajo las dictaduras, había un acuerdo que le daba seguridad a Israel. La caída de Mubarak abrió interrogantes, ¿qué iba a pasar con el nuevo gobierno? Sobre todo, ¿qué iba a pasar, por ejemplo, con la Franja de Gaza? ¿Se iban a permitir los aprovisionamiento de parte de la frontera egipcia o se iban a mantener ese estatus que era muy cínico, el que tenía Mubarak, ¿verdad? Porque realmente no ayudaba a los palestinos de la Franja de Gaza? Parece ser que eso, no, aunque tenía una posición un poco más dura, no significaba un cuestionamiento en serio, digamos, de la posición de Israel, y entonces Morsi no era una amenaza tampoco
desde ese punto de vista. Pero aún así cae. Aún así cae. Aún así cae y la comunidad internacional o un sector importante de la comunidad internacional no concibe aquello como un golpe militar. Bueno, la Comunidad Europea, por ejemplo, y los mismos Estados Unidos incluso se niegan a usar esa palabra oficialmente en los documentos de la Comunidad Europea. No se habla de golpe de Estado, porque eso significaría otra cosa. Pero para nosotros, los latinoamericanos, es un golpe de Estado. Claro, es que lo que tenemos es un presidente electo democráticamente, que sí, que el margen de votos entre él y su contendor pues fue muy reducido, y es cierto también que poca gente concurrió a las urnas, pero lo cierto del caso es que el mecanismo con el cual llega al poder pues es democrático. Se le cuestiona que su ejercicio no es democrático. Lo que pasa es que eso nos lleva entonces a una discusión que la conversábamos fuera de grabación o fuera del programa, de que si eso nos permite a nosotros hablar de que existen golpes buenos o golpes tolerables. En el caso centroamericano, entonces justificaríamos la caída de Zelaya. Es un caso muy similar en realidad, porque hay un deseo de evitar llamar las cosas como son, ¿verdad? Y decir, no, se trató de movimiento popular que el ejército se encargó al final de respaldar. Pero en una democracia las decisiones se toman en las urnas, y una democracia supone respeto a las reglas del juego y al Estado de Derecho. Morsi cometió muchos excesos, pero ese mecanismo definitivamente fue una interrupción del orden democrático, ¿verdad? Y es un golpe de Estado. ¿Y por qué es el comportamiento de la comunidad internacional o de este sector en esta dirección? Yo creo que por intereses. Egipto está en un cruce entre 3 continentes. En Egipto se ubica el Canal de Suez, que es vital para el comercio. Tiene una posición de liderazgo histórico en el mundo árabe e islámico, un poco venida a menos, de manera que es una pieza fundamental en la geoestrategia del Medio Oriente. Y pues entre opciones que no nos garantizan absolutas certezas, pues yo creo que muchos en Occidente están viendo que pues la única carta de confianza ahí siguen siendo los militares. Sí, golpe de Estado, admitir que había un golpe de Estado significa que el comportamiento de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, y también el comportamiento de la Comunidad Europea tendría que ser diferente. Si es que paradójicamente por lo menos lo que hemos estudiado, sí, nos indica que el apoyo tradicional de las potencias es a los viejos regímenes conservadores y más bien una oposición a fuerzas progresistas en estas. En realidad las potencias, yo añadiría que tampoco a las potencias les ha preocupado la democracia, ¿verdad? Es decir, porque... No, tanto así que con quien hacen negocios, por decirlo así, son con estas se han entendido mejor con las petromonarquías del Golfo Pérsico, con líderes como Mubarak, como Ben Ali. Se han entendido incluso con líderes como Bashar al-Assad en ciertas coyunturas, ¿verdad? De manera que yo no encuentro genuino ese supuesto interés en la democracia en Medio Oriente. Okay. Se trata de garantizar posiciones de poder y garantizar la permanencia y la seguridad de los intereses. Ya para ir cerrando, ¿piensan ustedes que este golpe militar, pongámosle el nombre, golpe militar, en Egipto anuncia el fin de las revoluciones árabes? Porque tenemos por ahí a Siria, tenemos el caso de Líbano, Jordania, la misma Túnez. Pues yo creo que no. Es decir, hay un proceso que se inició y que va a concluir mucho tiempo después, y no va a ser un proceso fácil. Bueno, veremos qué pasa el año entrante. Por ejemplo, en el caso egipcio, si realmente van a convocar a elecciones, y elecciones bajo qué reglas. Y si son viables, además, si los hermanos en este musulmanes contexto van a poder participar. Bueno, y si van a poder participar, ¿cómo lo van a hacer si están encarcelados sus principales líderes o muertos? Entonces las cosas no han terminado, y no es tan fácil, digamos, como decir el año entrante esta situación se va a resolver, o con las elecciones del 2014 se resuelve. Sergio, la misma pregunta. Cada caso es distinto, cada caso ha tomado una evolución particular. En Siria esto desencadenó una guerra de lo más sangrienta que recuerda la historia de Medio Oriente. En Egipto no ha sido así el caso, a pesar de que ha muerto mucha gente, tampoco en Túnez. Pero no tenemos elementos como para anticipar de aquí a 1 o 2 años cuál podría ser el destino, ¿verdad? Pienso que los árabes tendrán que asumir la responsabilidad de decidir qué modelo de países quieren, ¿verdad? Y esto va a tener que implicar también incorporar a todas las voces, ¿verdad? No se puede construir una solidez institucional
una democracia, si es que eso es lo que quieren, excluyendo a los seculares o excluyendo a los islamistas. Tendrán que llegar a algún punto de convergencia en cuanto a los intereses. Bueno, a los dos les agradezco mucho por habernos acompañado en esta discusión y a ustedes en casa también por habernos acompañado. Les cuento que la próxima semana conversaremos sobre el otro tema de carácter internacional que nos interesa mucho, que es precisamente lo que acontece en Siria. Queremos realizar una discusión sobre lo que ocurre ahí, pero también cómo inciden los países vecinos, cómo inciden las potencias, una lectura geopolítica sobre lo que ocurre en Siria. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.